Lo dijo en la primera hora. Marta Villafuerte está conectada con nosotros. Le agradezco por la generosidad, la gentileza de aceptar esta invitación. Ex candidata a la vicepresidencia de la República y es vocera de la Fundación Familia Ecuador. ¿Cómo le va, Marta? Bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio y Belkis, ¿cómo están? Gracias por la gentileza de atendernos en esta mañana. ¿Cuál es su posición, Marta, sobre el texto de la objeción parcial del Ejecutivo a la ley para la interrupción del embarazo en casos de violación? Bueno, como justo anoche emitimos un comunicado, este veto parcial es un veto tibio, es un veto cobarde, es un veto cómplice, ya que esto sucede cuando se trata de complacer a todo el mundo, nadie termina contento. Escuchaba la intervención anterior y es bastante similar a la nuestra. Hay un sabor amargo, ya que no hace justicia realmente para los intereses o los derechos humanos de todos los ecuatorianos desde la concepción, como lo estipula el artículo 45 de la Constitución. Correcto, Marta. Buenos días, Belkis Sánchez le saluda. Uno de los, o en su gran parte, los cuestionamientos giran en torno a que se están desconociendo derechos de niñas, mujeres, adolescentes, particularmente en lo que tiene que ver con la ruralidad. Y digo esto desconociéndose a través de esta objeción parcial presidencial. No solamente se desconoce esos mecanismos de prevención, sino también no ofrece, ya que el proyecto de ley que se aprobó en la Asamblea Nacional inicialmente desconoce o no deja más preguntas que respuestas y deja más problemas que soluciones. Y seguirle este juego es ver un fracaso a través de los tres poderes del Estado, ya que esto comenzó con una sentencia ilegítima de la Corte Constitucional, continuó hacia una manipulación a la Asamblea Nacional. Cómplice fue esto, la Defensoría del Pueblo, y ahora terminó en manos de una presidencia donde se cierra este círculo de decepción y realmente indignación hacia una solución a la situación grave de nuestro país, como es el abuso intrafamiliar. En el 2020 se registraron 142 denuncias diarias y la pregunta con este veto lo que hace es adornar a la ley, es como ponerle perfume al violador. Igual vas a recibir la agresión, pero por lo menos algo es algo. Entonces ese concepto es el que ha dejado un sabor tan amargo, tan decepcionante y que no realmente responde al sentir de la mayoría de la población ecuatoriana. ¿Cuál es el sentir de la mayoría de la población ecuatoriana desde su punto de vista, Marta? Bueno, no solamente respeto a la Constitución, como le establece todo ciudadano y toda nación republicana, sino también ese respeto a la libertad de expresión y también a soluciones, a garantizar una vida digna desde la concepción. Si aquí en nuestro país no existe pena de muerte para el agresor, no hay mecanismos que se fortalezcan esas penas disuasivas para el agresor, ¿por qué se está estableciendo una pena de muerte de hasta las 12 semanas al ecuatoriano dentro del vientre materno? Entonces, esa incoherencia jurídica, constitucional, no se debería ver reflejada en el primer mandatario, sino en los otros poderes para poderlos contrarrestar. Sin embargo, se ha seguido este juego, por lo tanto hemos hecho manifiestos, hemos hecho convocatorias, movilizaciones, estuvimos afuera de la Asamblea Nacional durante todos los debates, posterior al debate, y seguiremos militando hacia que realmente se consiga una coherencia legislativa y jurídica para nuestro país. Ahora, yo le pregunto a usted, usted habla de la Constitución, pero hay una sentencia de la Corte Constitucional del 28 de abril del año anterior que supuso la despenalización del aborto para casos de violación. ¿Ustedes no avalan ese pronunciamiento de la Corte, siendo la Corte Constitucional el más alto tribunal de justicia ordinaria, el único que tiene capacidad de interpretar la norma constitucional y que sus sentencias son obligatorias y de última y definitiva instancia, Marta? Lo correcto es correcto, así no lo haga nadie, y lo que está mal, así venga de la misma Corte Constitucional. Esto se refiere a aquel dicho tan legendario que dicen nuestras madres, o sea que si Pepito te dice que te lances del puente, tú te lanzas. O sea que si dice la Corte Constitucional el día de mañana, se cortan la cabeza a todos los comunicadores de Radio Sonorama, vamos a obedecer ese tipo de discrepancias o sentencias incorrectas, injustas. Es cuestionar un poco el abuso que tiene una entidad suprema, como le indican ustedes, como la Corte Constitucional, que con esta sentencia no ha sido la única por la cual ha atropellado la Constitución y los derechos ecuatorianos, sino también ha sido año tras año, que bueno, la actual, porque tenemos una Corte renovada con 3 jueces, pero ha sido una Corte que durante los últimos 5 años ha dado tras dado, puñalada tras puñalada, con sentencias que se han metido por la ventana, malinterpretando
haciendo lo único que a ellos les compete hacer, ¿Por qué dice, que es interpretar la Marta, Constitución, y no lo han hecho correctamente. Marta, perdón que le interrumpa. ¿Por qué dice con sentencias que se han metido por la ventana? Le hago esta pregunta porque, le insisto, puede o no gustar la Corte Constitucional, puede o no gustar el origen de la Corte, puede o no gustar sus integrantes, sus posiciones, pero estructuralmente, institucionalmente, es el único organismo que puede interpretar la Constitución y generar este tipo de sentencias. Sí me gustaría entender esa parte de las sentencias por la ventana, Marta. Es el único organismo que puede y debe interpretar correctamente la Constitución. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué pasa con el artículo 45? Solamente esa pregunta para aterrizar un poco el tema. ¿Qué pasa con ese artículo en esta sentencia? Lo está mal interpretando, y al meterlo por la ventana queremos decir que sentencias como la que se dio no solamente en abril del año pasado, sino la que se dio en diciembre, la última sentencia que se dio, donde avala los derechos sexuales o consentir una relación sexual a adolescentes desde los 14 años. Esto hace una complicidad, no solamente a esta ley, sino también a lo que se puede venir como la legitimidad de la pedofilia. ¿Cómo vamos a creer que la Corte Constitucional va a decir que nuestros hijos de 14 años pueden consentir, con los 5 sentidos, valga la redundancia, una relación sexual de una persona contemporánea a su edad o mayor, cuando puede estarla manipulando psicológicamente, embarazarla, manipularla, llevarla a abortar para regresar y seguir abusando de ella? Todo está encadenado en este tren que viene vagón tras vagón. Ahorita tenemos el aborto por violación. Luego la Corte, ¿qué puede sentenciar mañana? La pedofilia. Puede atentar contra la seguridad jurídica del país. Pero Marta, aquí en el tema puntual que compete a la ley para la interrupción voluntaria del embarazo, es que nos estamos refiriendo a casos de violación, y hay una realidad sobre la cual se ha recalcado y que no se puede desconocer en el país. La violación es lo que no se puede desconocer, y este proyecto de ley, este veto, todo este conjunto de atropellos, lo que hace es enfocarse en una posible consecuencia, el embarazo, pero discrimina y excluye a toda mujer, incluyéndome, víctima de violación, que quedó embarazada y que no desea practicarse un aborto, o incluso siquiera esa víctima de violación que no quedó embarazada. No se está atacando la causa, y ese siempre ha sido nuestro rechazo, ir a la causa. Ok, si esto se está dando por una violación, pues enfoquemos todas nuestras fuerzas, unamos esfuerzos, incluso con los sectores quienes piensan distinto, para ir a la raíz. Pero es que este proyecto es una consecuencia de la violación. Si atacásemos a la violación, fortalecimiento familiar, escuela para padres, valores y principios, toda esa moral que tanto carece actualmente, se fortalecen políticas públicas que realmente nos permitan disminuir los índices de abuso intrafamiliar. Como les indicaba, 142 denuncias es una cifra escalofriante escucharla durante solamente un año a nivel nacional, pero no están los mecanismos apuntando, sino están esperando. Ok, necesito la violación para engancharme y promover el aborto. Marta, porque esta ley tenía un objeto puntual que era ese, a raíz de una sentencia de la Corte, que lo que mandaba era instrumentar lo que ya se había aprobado previamente. Con esto no quiero decir que evidentemente hace falta adoptar políticas integrales para poder atacar o atender de alguna manera todo esto que usted está refiriendo, pero esta ley tenía un objeto puntual, que era ese. Despenalizar no significa justamente legalizar, lo que significa es que no se manda a la cárcel. Y curioso, quiero comentarle algo sobre esto. Nosotros en el 2019 hicimos una propuesta para reemplazar esa sanción privativa de libertad por un acompañamiento integral, reparación psicológica, económica a aquella víctima de violación. ¿Y quiénes fueron las únicas que supusieron quienes ahora promueven el aborto? Si nos interesa, porque también nosotros nos oponemos a la cárcel, esto no repara a una víctima de violación, pero nosotros fuimos los únicos que hicimos esa propuesta para reemplazar la sanción privativa de libertad para este delito, porque el aborto sigue siendo un delito. La sentencia podrá decir todo lo que quiera, pero sin embargo la sentencia no reconoce al aborto como un derecho, lo cual este proyecto de ley de manera tramposa lo ha hecho. Sin embargo, la sentencia lo que dice es no se manda a la cárcel. Ok, trabajemos en mecanismos para que el juez tenga a la mano esos recursos de dar este acompañamiento, esta reparación, y no una falsa salida en lugar de una integral solución. Lo que debió haber hecho el presidente de la República, Marta Villafuerte, era vetar totalmente el proyecto de ley.
oponerse a través de un veto total, porque esta ley es inconstitucional porque viene de una sentencia aún inconstitucional también. Ese era el rechazo que nosotros hicimos en el manifiesto que se presentó el pasado 12 de marzo en el Festival por la Vida realizado en la ciudad de Guayaquil, donde 35 organizaciones a nivel nacional, defensoras de los derechos humanos desde la Concepción, manifestaron al presidente instándolo a un veto total para que rechace esta y cualquier otra ley que no ofrezca solución y que atente contra la misma Constitución. Usted señala una sentencia inconstitucional. ¿Quién califica que esa sentencia de la Corte, y vuelvo a lo que le preguntaba hace minutos, quién califica que esa sentencia de la Corte Constitucional es inconstitucional, Marta? Bueno, si tenemos 9 jueces de la Corte que juegan a ser dioses, nadie va a poder refutar lo que ellos dicen. Para el país, lo que diga la Corte tendrá que ser palabra sagrada, nos guste o no nos guste, esté bien o esté mal, esté correcto o esté incorrecto. Y ahí es donde también se ha puesto en la mesa, incluso del mismo presidente de la República, la opción de hacer una consulta popular, aprovechando las seccionales que se vienen en febrero de 2023. Una consulta popular donde se pueda tener la oportunidad de insertar preguntas para ratificar o limitar estos derechos que tiene cada poder del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial principalmente, que ha demostrado esta Corte Constitucional tomarse más atribuciones de las que tiene. Una consulta popular, dice usted, en la que se le pregunte al país si está o no de acuerdo con la despenalización del aborto por violación. Bueno, un derecho no se puede ratificar, el artículo 45 ya está. No se puede ratificar lo que es un derecho, pero sí se puede usar mecanismos. Las preguntas las tendrán que hacer los expertos en el tema, pero hacia la Corte. Eso es lo que estamos nosotros pidiendo. Vámonos a la causa del problema, al origen de donde todo esto nació, que es en la Corte Constitucional. Y una consulta popular que diga, ¿está de acuerdo con que la Corte se tome más atribuciones de las que tiene, sí o no? Obviamente van a decir que no. Con esto se puede retroceder o reajustar esas atribuciones que se les dio innecesariamente en gobiernos anteriores. Usted señala que el veto del presidente de la República es un veto tibio, plantea que debió haber vetado totalmente. Si hubiese vetado totalmente, más allá de los cuestionamientos que usted hace a la sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia está ahí, si hubiese vetado totalmente, probablemente se hubiese incurrido en un incumplimiento de sentencia de la Corte Constitucional, Marta. A ver, entendamos que la Corte Constitucional no puede ordenar a la Asamblea Nacional a que la apruebe una ley con tantos votos que la apruebe que no la apruebe. La sentencia dijo que trate y dé conocimiento una ley, no obligaba a que se apruebe. Por lo tanto, la Asamblea, con esta manipulación recibida por estos grupos promotores del aborto, indujeron, para que se apruebe una ley jugando a este regateo que justo mencionaban en el bloque anterior, a este regateo de semanas, a esta manipulación y compra psicológica de votos, y pasó con apenas 5 votos más de lo que necesitaba. Pero la sentencia no puede obligar a ninguna otra institución del Estado cómo comer, con qué cuchara tomar la sopa. Solamente plantear, y lo que usted mencionó, Fabricio, interpretar la Constitución. Ahí murió, nada más. Nuestra invitada en la entrevista anterior decía que este veto parcial es aún más regresivo de lo que señalaba el informe de minoría que se había preparado también alrededor de este proyecto de ley. Ahora, lo cierto es que la Asamblea Nacional debe tramitar esta objeción del Ejecutivo y que, como decía Fabricio, lo que se necesitan son 92 votos, sobre lo cual no existiría certeza de que se lograrían esos votos. La Asamblea Nacional va a aprobar una ley, con o sin las observaciones del primer mandatario. Para ratificarse en la ley original necesita efectivamente 92 votos, de lo contrario se allana la objeción parcial del presidente. Pero al final del día la Asamblea Nacional va a emitir una ley. Sin embargo, esta ley sigue sin ofrecer alternativas para ir tras el agresor, penas más fuertes, firmes, disuasivas, para que realmente un agresor se lo piense 2 veces antes de volver a poner un dedo sobre cualquier víctima. Esa es la consecuencia que está dejando este trago tan amargo sobre una sentencia, una ley y un veto que no están atacando a la causa, que es el abuso sistemático intrafamiliar del cual las mujeres de nuestro país son víctimas cada día. Ahora, sí o sí en 30 días tendremos una ley. O sea, o lo que aprobó originalmente el 17 de febrero la Asamblea Nacional, para lo cual necesitan 92 votos,
como decía Belkis, muy complejo que haya esos 92 votos por las posiciones de las bancadas y de los legisladores, y porque el 17 de febrero se alcanzaron 75 votos, pero luego de una negociación compleja al interior de la Asamblea. Y la otra es que si la Asamblea no tiene esos 92 votos, podría allanarse a la objeción parcial del Ejecutivo, que es mucho más sencillo porque se requiere mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los asambleístas presentes en ese momento en la sesión. O la otra es que, cumplidos los 30 días, la Asamblea no se pronuncie, en cuyo caso entrará en vigencia el texto con el veto aprobado por el presidente. O sea, en 30 días sí o sí habrá ley. ¿Qué se viene para el futuro desde su visión, tomando en cuenta esta realidad? O sea, esto es cuestión de tiempo. Va a haber una ley, con o sin veto, pero va a haber una ley. ¿Cuál es la postura de ustedes frente a eso de cara al futuro, Marta? No solamente seguir haciendo lo que hemos hecho durante estos años, que seguir salvando vidas del aborto, sino también víctimas de violencia intrafamiliar, y trabajar con quienes se vayan a ver afectados con esta ley, no solamente las víctimas de violación, que no se les está dando una alternativa de acompañarlas en un proceso de gestación y posterior trámite para una adopción, sino también aquellos profesionales de la salud que siguen siendo multados económicamente con esta ley. No sé si van a bajar, este veto propone bajar de 20 salarios básicos a 10, pero sigue siendo multa económica. Se sigue amedrentando económicamente a aquel profesional de la salud con una crisis económica en nuestro país terrible, terrible. Entonces, se le está siguiendo el juego. Por eso hago énfasis en esto, porque se le sigue el juego a esta ley que viene de la sentencia, que no ofrece alternativa. Incluye más personas dentro de esta amenaza, como les mencionaba, los profesionales de la salud, que se van a ver obligados a pagar multas si no quieren practicar un aborto. Entonces, trabajamos con acciones jurídicas a través de los estudios jurídicos Provida, abogados Provida, a nivel nacional, no solamente para empezar a contrarrestar los efectos tan peligrosos de esta ley que salga en 30 días, ya veremos, con o sin las observaciones o parciales también del presidente de la República. Le voy a trasladar para cerrar un comentario que hace una de nuestras oyentes, la abogada, la doctora Soledad Montero, que dice: entonces la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, también se equivoca en todos sus fallos al tratar los temas de violencia sexual y no solo por violación, como en el caso Albarracín. No podemos cerrar los ojos a la realidad que viven las mujeres, dice una abogada. ¿Usted qué le responde, Marta? Bueno, lo que han dicho nuestros abogados es que entidades también internacionales defienden los derechos humanos desde la concepción. El Pacto de San José es uno de ellos, y estar contrarrestando o contraponiendo cuál corte es mejor que la otra, al fin y al cabo todas, incluso la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, defiende en su momento los derechos humanos de toda persona en este planeta desde la concepción, y a través de los casos que han sido estos anzuelos para meter este tipo de leyes, estas opiniones consultivas de la misma Corte o de otras entidades internacionales, que lo que hacen es ser cómplices de estos atropellos que ya sabemos que no solamente se están dando en Ecuador, sino a nivel latinoamericano. Es una agenda de un ataque simultáneo que quieren a lo que cueste realmente, porque es bastante lucrativo este negocio, pero lo que quieren es imponer el aborto con o sin violación. Es lo que se ha visto en este proceso durante aproximadamente un año. Se va a cumplir desde que salió la sentencia, y la Corte Interamericana no tiene tampoco las facultades de imponer en nuestro país su agenda. Y lo que resolvió recientemente Colombia, ¿cómo le suena a usted? Ese es un ejemplo, Fabricio, de lo que estoy hablando precisamente, esa manipulación frente a una corte que dejó otro sabor amargo en toda la población colombiana, donde se agarran ese patrón. Si nos damos cuenta, no son las leyes los que le sirvieron, como pasó en Colombia, como pasó en Argentina 2018, ahora se van a la siguiente instancia, las cortes, la Corte Constitucional en Ecuador, la Corte Suprema en Colombia, y así van demostrando o delatándose con este patrón, y se van agarrando. Y eso, ¿qué nos deja de tarea a nosotros? Que tenemos que estar un paso adelante. Vamos a las siguientes instancias, incluso internacionales, nosotros también lo haremos, estas opiniones, también estas consultas y demandas para las malas interpretaciones que hay jurídicas en nuestro país. Correcto. Marta Villafuerte, gracias por estos minutos para conocer su postura en torno a este tema. Que tenga un buen día. Gracias, igualmente. Saludos a todos. Muy gentil. Marta Villafuerte, quien es vocera de la Fundación Familia Ecuador, ex candidata a la vicepresidencia de la República, conversando aquí en A Primera Hora sobre su posición en contra de la ley para garantizar
la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Ha calificado como tibio el veto parcial del Ejecutivo y ha considerado que el presidente Lazo debió haber vetado totalmente este proyecto de ley, sobre el que inclusive es crítica en torno a la sentencia de abril 28 del año anterior de la Corte Constitucional. En este primer tramo del espacio, segunda hora del noticiero, pero primer tramo de entrevistas, ustedes, oyentes internautas, han tenido la posibilidad de escuchar dos visiones. La de Jairén Noriega sobre este tema y la de Marta Villafuerte. Dos posiciones totalmente contrapuestas para al final ustedes tengan la posibilidad de analizarlas y enriquecer su propio entendimiento y conocimiento. Esa es la libertad de expresión y la diversidad y pluralidad que defendemos en este espacio. 8:12 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.